¿Qué tal todos y todas? Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a este su canal Podcast Aleatorios. Hoy vamos a hablar de un tema que suele generar debates apasionados entre los aficionados de los cómics. Las historias que prometían ser grandes acontecimientos y terminaron convirtiéndose en algunos de los títulos más criticados de Marvel y DC. Es importante aclarar algo desde el principio, y es que un cómic sea considerado malo no significa necesariamente que carezca de valor. Muchas de estas obras marcaron el rumbo de personajes importantes, cambiaron universos completos o dejaron lecciones que todavía hoy influyen en la manera en que las editoriales toman decisiones. En algunos casos el problema fue un guión poco sólido, en otros fueron decisiones editoriales impopulares, cambios de continuidad o simplemente expectativas tan altas que resultaron imposibles de cumplir. Así que, más que elaborar una lista para ridiculizar estos cómics, hoy intentaremos entender qué ocurrió con cada uno de ellos, por qué provocaron tanta controversia y si realmente merecen la mala fama que los acompaña. Pues bien, comencemos. En la posición número 10 tenemos The Dark Knight Strikes Again de DC, publicada entre 2001 y 2002. Esta miniserie fue escrita por Frank Miller y coloreada por Lynn Barley, colaborador habitual de Miller y responsable del innovador acabado digital de la obra. Frank Miller revolucionó el mundo del cómic con The Dark Knight Returns en 1986. Era lógico que una secuela generaba enormes expectativas. Sin embargo, cuando The Dark Knight Strikes Again llegó en 2001, muchos lectores sintieron que estaban ante una obra completamente distinta. El dibujo coloreado digitalmente por Lynn Barley adoptó un estilo mucho más experimental y caricaturesco, alejándose del tono oscuro y realista que había hecho famosa la primera historia. El argumento también resultó caótico, con numerosos personajes apareciendo sin demasiado desarrollo y una narrativa difícil de seguir. Con el paso de los años, algunos lectores han revalorizado la obra como una propuesta experimental, pero sigue siendo considerada una de las secuelas más decepcionantes de la historia del cómic. De número 9 tenemos Amazing Attack de DC. Publicada en 2007, esta miniserie fue escrita por Will Pfeiffer y dibujada por Pete Woods. Esta miniserie de 2007 pretendía convertirse en un gran evento para la Mujer Maravilla. La premisa era sencilla: las Amazonas invaden Estados Unidos para rescatar a su reina. El problema fue la ejecución. Las Amazonas fueron retratadas como invasoras violentas que atacaban indiscriminadamente a civiles, algo que muchos lectores consideraron totalmente contrario a la esencia del pueblo amazónico. Incluso la Mujer Maravilla parecía incapaz de controlar la situación. La historia también presentó numerosos errores de continuidad y fue criticada por desperdiciar una idea que podía haber dado lugar a un conflicto mucho más complejo. Y yo soy fan de la Mujer Maravilla y pues sí, tienen razón. En el número 8 tenemos Since Past, una historia que apareció en el sorprendente Hombre Araña del 509 al 514, publicados entre 2004 y 2005, con guión de Michael Straczynski y dibujos de Mike Deodato Jr. Cuando Michael escribió esta historia en 2004, probablemente nunca imaginó la reacción que provocaría. Durante décadas, Gwen Stacy había sido uno de los personajes más queridos del universo de Spider-Man. Sin embargo, este evento reveló que Gwen había mantenido una relación con Norman Osborn y que incluso había tenido hijos. Los lectores rechazaron casi de inmediato esta revelación porque alteraba profundamente la imagen que se tenía tanto de Gwen como de Norman. La polémica fue tan grande que años después Marvel modificó oficialmente esa historia para eliminar esa revelación de la continuidad principal. De número 7 tenemos la saga de los clones de Marvel. La saga de los clones no fue obra de un solo equipo creativo. Se publicó entre 1994 y 1996, con la participación de numerosos escritores y dibujantes, entre ellos Terry Cavanagh, Howard Mackie, J.M. DeMatteis, Tom DeFalco, Mark Bagley, Sal Buscema y Steven Butler, entre algunos otros más. Pocas historias representan mejor los peligros de alargar una serie por motivos comerciales. Lo que originalmente iba a durar unos meses terminó extendiéndose durante años. Cada nuevo número añadía más clones, más misterios y más giros argumentales. Durante un tiempo incluso se insinuó que Ben Reilly era el verdadero Peter Parker,
mientras que Spider-Man, que los lectores habían seguido durante décadas, era un clon. Aunque la saga tiene momentos interesantes y muchos seguidores defienden a Ben Reilly como personaje, la falta de planificación convirtió esta historia en un símbolo de los excesos editoriales de los años 90. De número 6 tenemos Countdown to Final Crisis, publicada entre 2007 y 2008. Esta serie semanal de DC contó principalmente con guiones de Paul Dini, acompañado por otros escritores como Jimmy Palmiotti, Justin Gray, Tony Bedard y Adam Beechen, además de numerosos artistas. Cuando DC anunció esta serie semanal, muchos pensaron que sería el complemento perfecto para Final Crisis. Sin embargo, ocurrió lo contrario. Gran parte de los acontecimientos de Countdown apenas tuvieron relevancia en la historia principal escrita por Grant Morrison. Los lectores terminaron siguiendo una larga serie de acontecimientos que prácticamente no influían en el evento para el que supuestamente estaba preparado el camino. La sensación general fue que la serie existía más por razones editoriales que por verdaderas necesidades narrativas. De número 5 tenemos The Ultimates 3 de Marvel. Publicada en 2008, fue escrita por Jeff Loeb y dibujada por el reconocido artista Joe Madureira. Las dos primeras entregas de Ultimates habían redefinido el universo Ultimate gracias al trabajo de Mark Millar y Brian Hitch. Cuando Jeff Loeb tomó el relevo acompañado por Joe, el cambio fue evidente. Los personajes comenzaron a comportarse de manera muy distinta a como habían sido construidos anteriormente. El misterio central resultó poco convincente y muchas situaciones parecían existir únicamente para preparar el gran evento que vendría después de Ultimatum. Por sí sola la historia ya recibió críticas importantes, pero con el tiempo quedó aún más perjudicada al servir de antesala a uno de los eventos más polémicos de Marvel. De número 4 tenemos All Star Batman y Robin the Boy Wonder. Esta serie comenzó en 2005 con guion de Frank Miller y espectaculares ilustraciones de Jim Lee, uno de los dibujantes más populares de la historia del cómic moderno. Frank Miller volvió a generar controversia con esta reinterpretación del origen de Robin. En lugar del Batman calculador y misterioso que muchos esperaban, presentó una versión extremadamente agresiva, arrogante y psicológicamente inestable. La frase "I am good than Batman" terminó convirtiéndose en un meme antes incluso de que la palabra meme se utilizara de manera habitual. Curiosamente, precisamente por su exageración, esta obra ha ganado cierto estatus de culto entre algunos lectores que disfrutan su tono excesivo y casi paródico. De número 3, ya en los últimos 3 lugares de los 3 peores cómics de la historia, tenemos a Marvel con One More Day. Publicada en 2007, esta historia fue escrita por Jorge J. Michael Straczynski y dibujada por Joe Quesada, quien además era el editor en jefe de Marvel durante aquella época. Pocas historias han dividido tanto a los seguidores de Spider-Man. Después de revelar públicamente su identidad durante Civil War, Peter Parker intenta salvar la vida de su tía May. La única solución llega de la mano de Mephisto, quien ofrece salvarla a cambio de borrar el matrimonio entre Peter y Mary Jane de la historia. Muchos lectores sintieron que décadas de evolución del personaje desaparecían de un solo golpe. Aunque el dibujo y el apartado artístico recibieron elogios, la decisión editorial detrás de esta historia sigue siendo motivo de discusión casi 20 años después. Algo similar es lo que vimos en la segunda película de Spider-Man de Tom Holland. Curiosamente, muchos de los fans tal vez nunca criticaron esa línea donde Strange tiene que intervenir, pero bueno. De número 2 tenemos a Marvel de Marvel, publicada entre 2002 y 2003. Esta peculiar serie fue escrita por Bill Jemas, entonces presidente de Marvel Comics, y dibujada por Mark Bryant. Si existe un consenso sobre cuál puede ser uno de los peores cómics publicados por Marvel, este suele ser Marvel. Escrito por Bill Jemas, entonces presidente de Marvel, mezcla viajes en el tiempo, debates filosóficos, referencias científicas incorrectas y situaciones completamente absurdas. Ni siquiera muchos de sus defensores logran explicar con claridad cuál era el objetivo de la historia. Con el paso de los años se ha convertido en un ejemplo clásico de cómo incluso una gran editorial puede publicar un proyecto profundamente equivocado. Y de número 1 tenemos Ultimatum de Marvel. Publicado entre 2008 y 2009, esta miniserie fue escrita por Jeff Loeb y dibujada por David Finch, cuyo espectacular estilo artístico fue uno de los pocos aspectos elogiados por muchos lectores.
Y llegamos probablemente al cómic que aparece en casi toda la lista de los peores eventos de superhéroes. Tenía como objetivo cambiar para siempre el universo Ultimate. Para conseguirlo, Job Lev recurrió a una fórmula extremadamente polémica: matar a una enorme cantidad de personajes de manera brutal y, en muchos casos, sin importar su verdadero peso narrativo. Las escenas de violencia se sucedían una tras otra mientras personajes muy queridos desaparecían sin apenas desarrollo. Aunque el evento logró llamar la atención en su momento, también marcó el inicio del declive del universo Ultimate original. Muchos aficionados consideran que nunca logró recuperarse completamente del impacto de esta historia. Bien, y antes de hacer una reflexión final sobre estos 10 pésimos cómics, voy a decirles unas curiosidades. Por ejemplo, Michael Straczynski no quería el final de One More Day. Aunque el cómic lleva su nombre como guionista, ha contado en varias entrevistas que no estaba de acuerdo con el desenlace. La idea de borrar el matrimonio de Peter Parker y Mary Jane fue una decisión impulsada desde la dirección editorial de Marvel, encabezada por Joe Quesada. Straczynski incluso pidió que su nombre no apareciera en algunos borradores si al final se mantenía, aunque finalmente figuró como el autor de la historia. De segunda curiosidad tenemos en The Good Man Batman, que se convirtió en un meme, porque es curioso que muchas personas conocen la frase I am the good damn Batman sin haber leído nunca el cómic. La línea se volvió tan popular que terminó eclipsando por completo la historia en la que apareció. La tercera curiosidad demuestra que una mala recepción de la crítica no siempre significan malas ventas, ¿verdad? En All Star Batman y Robin vendió muchísimo a pesar de las críticas. El nombre de Frank Miller y Jim Lee era suficiente para convertir el primer número en uno de los cómics más vendidos del año, porque llegó a alcanzar más de 300,000 ejemplares vendidos. La cuarta curiosidad y última, lo más increíble de Marvel, es que nació como parte de un desafío público entre autores. El experimento terminó saliendo muy mal para Bill Jemas y hoy muchos consideran esa serie uno de los mayores tropiezos editoriales de Marvel. Pocos saben que Marvel surgió durante el llamado You Decide, una especie de competencia promovida por Bill Jemas. Él escribiría Marvel mientras Peter David publicaría una nueva serie de Capitán Marvel, dejando que los lectores decidieran con sus compras cuál era mejor. El resultado fue contundente. Capitán Marvel continuó durante años, mientras que Marvel quedó como uno de los mayores fracasos editoriales de Marvel. Y bien, para finalizar ya, después de recorrer esta lista, queda claro que un mal cómic rara vez es el resultado de un único problema. A veces el guión falla, otras veces las decisiones editoriales pesan más que las ideas de los autores, y en ocasiones las expectativas del público son tan altas que cualquier resultado parece insuficiente. También resulta interesante observar que varios de estos títulos fueron escritos o dibujados por algunos de los nombres más importantes de la industria. Eso demuestra que incluso los grandes talentos pueden equivocarse o verse condicionados por circunstancias que escapan a su control. Quizá la enseñanza más importante sea que los cómics, como cualquier otra forma de arte, también aprenden de sus errores. Muchas de las decisiones editoriales que hoy parecen impensables fueron consecuencia directa de la reacción que provocaron historias como estas. En ese sentido, incluso los fracasos terminan dejando una huella. ¿Y ustedes están de acuerdo con esta lista? ¿Creen que alguno de estos cómics ha sido juzgado con demasiada dureza o consideran que existen otros que merecen un lugar entre los más decepcionantes de Marvel y DC? Los leo en los comentarios. Y si les gustó este episodio, no olviden suscribirse, dejar su opinión y compartir este contenido con otros amantes de los cómics. Nos escuchamos en el próximo podcast. Hola, Sidney, te llamo para preguntarte qué estás esperando para unirte al podcast aleatorio. Vamos, únete. Homero, cuida tu lengua. Bueno, adiós, que me están oyendo los ñoños.